¿qué tal, querida comunidad Crecer? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esta es la primera vez que yo estoy aquí con ustedes, pero vamos a hablar de una teoría interesante, de una teoría acerca de cómo se construyen las emociones. Y la autora de esta teoría es Lisa Feldman Barrett. ¿Listos? ¡Vamos! Ok, a ver, ¿qué proponía Lisa? A ver, las teorías de las emociones han estado forjándose a lo largo de la vida desde tiempos inmemorables. Siempre hemos querido saber cómo funcionan las emociones. Desde los antiguos griegos que hacían estos teatros donde dramatizaban justo la parte del drama, la parte de la alegría. Queríamos entender cómo funcionaba, por qué todos sentíamos lo mismo en ciertas situaciones. Y después llegaron teorías ya más suplantadas como la de Carl Jung, donde él establecía, por ejemplo, que primero había una reacción y después había una emoción. Entonces, las emociones no llegaban de la nada, las emociones surgían a partir de algo que sucedió. Ahora, ¿qué ha pasado? A lo largo de la historia, esta construcción se ha ido formando de diferentes maneras. Desde que, no, ya nos dimos cuenta que una reacción y la emoción pueden llegar al mismo tiempo. A ver, si yo veo un perro que está ladrando y que está ladrando con todo y se ve agresivo y se ve temeroso, bueno, más bien a mí me genera temor, va a ser difícil que yo me espere a que haya una respuesta fisiológica y después ya sienta miedo. O sea, no me voy a esperar a que el perro me muerda para yo entonces decir, sí, tengo mucho miedo, déjame huyo de este estímulo, ¿cierto? Y entonces, ahí nosotros todavía decíamos, ok, no es que tenga que suceder uno para que haya otro, pero todavía había como ciertas dudas. Y nosotros todo el tiempo decíamos, a ver, creemos en este momento ya que esto fue alrededor de los 70s, no mentira, alrededor de los 30s. Fue cuando empezamos a decir, no, a ver, una reacción y una emoción pueden llegar al mismo tiempo. Ok, sí al mismo tiempo, pero les insisto y les digo, teníamos ciertas cuestiones que aún no nos quedaban 100% claras, como del dónde decíamos y por qué decíamos que ciertas emociones eran alegría y ciertas otras eran de otra manera, y porque algo que aquí en México tal vez funciona de cierta manera y me genera cierta emoción, tal vez en Chile les genera otra emoción, o tal vez en Argentina les genera otra emoción. Y entonces ahí seguimos nosotros investigando. Alrededor de los 60, que ya en los 60 estamos hablando de una época donde fue el boom de la psicología. Había un montón de estudios. Parte de la situación entonces es que justo unos teóricos que se llamaban Schachter y Singer, ellos decían que parte de estas respuestas fisiológicas que tenemos están basados en dos cosas: la reacción fisiológica y la evolución cognitiva. Ellos decían, ok, sí, a ver, una reacción no necesariamente tiene que empezar a generar la emoción, pero decían, pero primero tiene que haber una reacción fisiológica y después una interpretación cognitiva evolutiva. ¿A qué se refiere esto? No necesariamente ellos decían que entonces si no había una reacción no íbamos a tener una emoción, pero sí que entonces desde que tal vez si yo voy caminando por la calle y mi corazón empieza a latir muy rápido, mi respuesta emocional va a depender de cómo yo estoy interpretando mi contexto en ese momento. Y es una cuestión evolutiva. Tal vez antes a los perros les teníamos muchísimo miedo. En general, ¿no? Tal vez veíamos un perro y evolutivamente les teníamos temor, y entonces era en cuanto lo veíamos la reacción fisiológica de las palpitaciones y mi reacción emocional consecuente del miedo. Tal vez hoy en día ya no todo el mundo le tenemos miedo a todos los perros. Y entonces si yo veo un perro, primero espero observar qué hace ese perro para después tener una reacción fisiológica y después una interpretación evolutiva. O sea, si yo voy por la calle, veo un perro que está jugando con una pelota y mira, ni me hace caso, va, viene con su dueño, no sé qué, y de repente se me acerca, tal vez mi respuesta fisiológica va a ser de tranquilidad. Ah, sí, todo está bien, estoy en paz, estoy tranquilo y estoy en serenidad. Ahora, ¿cuál es otra de las implicaciones que justo está dentro de esta interpretación de la teoría de la emoción? Que entonces yo puedo sentir palpitaciones y estas las voy a interpretar en base al estímulo que las está generando. Por ejemplo, las palpitaciones en un contexto con el perro las puedo interpretar como, chin, me está dando muchísimo miedo, y tal vez me podrías decir hasta, Sara, me quiero esconder y quiero escapar de en este momento porque siento mucho temor. Ok, pero en un contexto tal vez con tu propia mascota, donde tu perro es el que se está acercando y tu perro es el que está generando esas palpitaciones, tu interpretación tal vez sería, estoy muy emocionado, estoy muy contento de ver a mi mascota. La interpretación entonces va a depender del contexto y de una cuestión evolutiva, ¿va? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto?
la emoción empezó siendo solamente una reacción, ahora es una reacción evolutiva y de la parte fisiológica. Ahora, ¿qué pasa en los ochentas? Que Lazarus nos dice, ok, sí, depende de tu contexto, ok, sí, va a depender de la evolución, ok, sí, también del estímulo externo, pero agrega un cuarto elemento. También dice que va a depender de nuestra historia personal. Si para mí, por ejemplo, una crítica ha sido siempre interpretada como una oportunidad de mejora, yo voy a crecer y tal vez después recibo una crítica y mi interpretación va a ser, es momento de mejora. No genera temor. Pero tal vez yo estoy en el trabajo, alguien me critica y entonces tengo una reacción fisiológica de palpitaciones que ya no va a ser relacionada a una cuestión de mejora. Yo tal vez la voy a empezar a asimilar como una cuestión del otra vez me van a criticar y si me despiden y si pasa y si sucede y si y entonces voy a tener un temor extremo. Y entonces, esta interpretación está basada en mi historia personal, porque en mi historia personal tal vez cada vez que yo recibía una retroalimentación negativa era castigado. Y entonces, si yo recibo una retroalimentación negativa ya en el presente, aunque yo sea un adulto, mi interpretación posiblemente siga siendo la que yo le di en aquel momento donde hubo un evento traumático emocional. Y entonces Lazarus decía, nuestro cuarto elemento es el más importante porque si tú no tienes una interpretación adecuada del estímulo, todos los estímulos se pueden percibir como peligrosos, como algo que te pueda hacer daño. Y Lazarus decía, no siempre va a ser así, eso va a depender entonces de tu historia personal. Hasta aquí ya tenemos 4 elementos que fueron un rollo poder llegar a ellos, pero que una vez que llegamos la psicología decía, nos hace todo el sentido, claramente esto sucede de esta manera. Y entonces Lazarus vino a completar esta teoría durante muchísimos años. Pero ¿qué sucedió después? En 2009, y es donde ya llegamos a nuestra querida Lisa Feldman, ella nos dijo, ok, sí, tienen razón, pero no existen las emociones básicas. Y ahí, mira, nos vino a derrumbar años y años de teoría. Porque entonces Lisa decía, las emociones básicas son una construcción social. El que yo diga, siempre me voy a sentir alegre en estas situaciones, siempre me voy a sentir con miedo en ciertas situaciones, siempre... Entonces, esta interpretación de la realidad es una cuestión social, una construcción. Y en esta construcción, entonces, si yo dijera, a partir de hoy, cada vez que veamos un leopardo, en lugar de sentir miedo, lo que vamos a sentir es una sobrecarga de energía, de adrenalina, para que entonces podamos enfrentar. Entonces no va a ser miedo, va a ser un sentido de lucha. Ok, si la construcción social es lo suficientemente fuerte, se va a forjar de esa manera. Y entonces mi construcción social de lo que significa el sentido de lucha, de lo que es la felicidad, de lo que es el miedo, en lo que es lo que sea, va a estar basada en mi propia experiencia, en lo que me enseñan los demás, en lo que yo vivo como ser humano, en lo que entonces la reacción fisiológica está generando y en la interpretación que todo esto está haciendo en mí. Entonces, mi hermano y yo, aunque hayamos crecido en la misma familia, aunque tengamos el mismo familia de origen, sí, claro, vamos a terminar dando una interpretación distinta a muchas situaciones. Va desde el... Nunca han escuchado esta frase de los hermanos que dicen, uy, es que su mamá y mi mamá es diferente, aunque tuvimos a la misma. ¿A qué se refiere? Mi experiencia con mi mamá es diferente a la experiencia de mi mamá con mi hermano y por lo tanto nuestra mamá relativamente y en esta construcción sería diferente. No tuvimos a la misma mamá. No está mal, pero entonces mi emoción sobre mi madre va a estar construida sobre lo que yo interpreto que tengo que sentir sobre ella, sobre lo que yo viví con ella y sobre las reacciones fisiológicas que genera. Aunque yo hubiera tenido una historia sumamente complicada con mi mamá, traumática, donde tal vez hubiera habido golpes, donde tal vez hubieran sucedido muchas cosas, hubiera llegado a un punto donde invariablemente yo tal vez me enfrenté a esta realidad, lo sobreviví, lo empecé a interpretar distinto y entonces llegué al punto donde eso ya no fue una emoción y una reacción fisiológica que generara miedo. Tal vez ya después solamente es una reacción fisiológica de incomodidad. Y entonces mi interpretación de la misma reacción puede ser, ahora ya no es miedo, ahora es incomodidad. ¿Vemos la diferencia? Entonces, esta última teoría, la de Lisa, es la que más utilizamos actualmente en psicología, pero tú cuestiónate, ¿cuáles emociones son las que tú estás interpretando porque te dijeron que así tenía que ser? ¿O de verdad las estás interpretando porque tú quieres hacerlo de esa manera?
te voy a estar leyendo los comentarios y nos vamos a seguir viendo en estas cápsulas de crecer. Espero que estés muy bien, comunidad, y nos vemos pronto. Hasta luego.